Muy buenas noches, Magíster Mirta Manzano. Muy buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Cintia Rosmery Luna Córdoba y soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy voy a hablarles sobre mi informe de investigación. UNEMI, Universidad Estatal de Milagro. No limites tus desafíos, desafía tus límites. Informe de investigación. El método viso-audio-motor gnóstico y su incidencia en el aprendizaje de la ortografía, tercer grado de educación general básica de la unidad educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Autora, quien les habla, Cintia Rosmery Luna Córdoba. Tutora, Magíster María Gabriela Espinosa Bravo. Milagro, Ecuador, 2024-2025. Introducción. El método viso-audio-motor gnóstico facilita la interacción entre los dos entes importantes, en este caso, docente y el discente. De este modo, posibilita la participación activa, ofreciendo así una mejoría o una óptima calidad educativa en cuanto a la escritura. La ortografía, por otra parte, es muy importante en el proceso académico, en particular en el proceso de desarrollo de habilidades, de destrezas y de hábitos en la escritura. El beneficio principal que nos brinda este método va a ser principalmente hacer el uso de sus sentidos, especialmente los estudiantes, para así obtener un conocimiento más eficaz en cuanto a la ortografía. Ahora, vamos al marco perdón, a la problemática. El ERCE evaluó a 16 países de Latinoamérica, por lo cual fue preciso hacer un mayor énfasis en la ortografía, lo cual eso es lo que dice el ERCE, donde se debe mejorar la asociación entre el sonido y la letra, y así también mejorar algunos aspectos de convenciones de legibilidad, que esto significa la caligrafía. Por otro lado, en Ecuador, el ERCE eh, menciona que se hizo un examen a los alumnos de cuarto grado, donde hace énfasis que necesita mejorar lo que es de estructura de géneros y sobre todo la ortografía. Mientras que en la unidad educativa Santa Teresita del Niño Jesús se evidenció un alto índice de estudiantes que tienen problemas para aprender la ortografía. Debido a esto, es a la falta de hábito en la lectura y a la escasa formación profesional en la docencia. ¿Cuál es la pregunta general que nos lleva esta problemática? ¿Cómo incide el método viso-audio-motor gnóstico en el proceso de aprendizaje de la ortografía del tercer grado de educación general básica de la unidad educativa Santa Teresita del Niño Jesús, periodo académico 2024-2025? Objetivos. Como objetivo general, he tomado en cuenta analizar la incidencia del método viso-audio-motor gnóstico en el aprendizaje de la ortografía del tercer grado de educación general básica de la unidad educativa Santa Teresita del Niño Jesús, periodo académico 2024-2025. Objetivo específicos. Primer objetivo. Identificar el nivel de aprendizaje ortográfico de los estudiantes del tercer grado de educación general básica de la unidad educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Segundo objetivo, proponer espacios multisensoriales mediante el método viso-audio-motor gnóstico en el para optimizar el conocimiento ortográfico del tercer grado de educación general básica de la unidad educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Como tercer objetivo, evaluar el uso del método viso-audio-motor gnóstico en la ortografía del tercer grado de educación general básica de la unidad educativa Santa Teresita del Niño Jesús. Como siguiente tenemos el marco teórico. Método viso-audiomotor gnóstico. Según Ruano 2021, menciona que es uno de los métodos más completos para trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ortografía, debido al desarrollo de conjuntos de los distintos sentidos y habilidades del alumno. ¿Qué quiere decir con esto? El estudiante tendrá la oportunidad de hacer uso de sus sentidos para desarrollar o para mejorar su ortografía. Viso.
¿A qué refiere viso? A la visión, audio, a la audición, motor, a la escritura y gnóstico, al conocimiento previo. Historia, Historia Blander y Grinder, 1982. Estos mencionan que el método multisensorial denominado viso-audio-motor gnóstico prosperó en instruir en el aprendizaje de escritura en fundamento ortográfico beneficiando a la composición escrita. Por ello, la educación en la actualidad pretende que el estudiante fomente un aprendizaje significativo en la ortografía. Estos dos, Bandler y Grinder, fueron los creadores del método viso-audio-motor gnóstico, referentemente basado en el aprendizaje de la ortografía. Hoy en día, no solamente se lo ocupa para un aprendizaje en ortografía, sino para otras temáticas que es muy importante tomar en cuenta en nuestras aulas de clase. Este método tiene 4 fases. Como primera fase es la fase visual. El sistema educativo de aprendizaje visual es de escritura valorado significativamente, donde el estudiante mediante fotografías, mediante imágenes, podrá asimilar y diferenciar la letra y el sonido. Es importante el apoyo de ilustraciones para que así el estudiante capte de una mejor manera por medio de la visión. La segunda fase es el auditivo. El auditivo en este sentido es fundamental la adquisición del aprendizaje en ortografía, puesto que se escucha la pronunciación y así también facilita la percepción del sonido que conduce a fortalecer la escritura. Es muy importante que el estudiante sepa escuchar y esté muy atento a lo que el docente va a impartir actividades, como por ejemplo cuentos, eh, cuentos que incluso lo puede tomar en cuenta el leerlo y que el estudiante vaya escribiendo las palabras que más le llaman la atención. Así podremos fomentar en el estudiante la atención y podrá hacer una mejor escritura mediante el sonido de cada una de estas palabras. Lo cognoscitivo, fase cognoscitivo. La fase cognoscitiva se asimila con los aprendizajes previos, o sea, los aprendizajes anteriormente que ha tenido el estudiante. Hará una relación de estos aprendizajes y así también va a poder el estudiante hacer énfasis en las definiciones. El estudiante sabrá los términos de algunas palabras y así, sabiendo el término o el significado, la definición de esta palabra, él podrá también escribir de una mejor manera. Por último, la fase motora. La fase motora hace énfasis y se centra específicamente en la escritura, en cómo el estudiante manipula su tacto para así poder escribir de una mejor manera, una manera legible, para que él pueda entender el significado de esa palabra. Porque de qué nos sirve que un estudiante no haya escrito correctamente, porque incluso el escribir incorrecto lleva al estudiante a, a tener otra definición de aquella palabra. Entonces es muy importante el método visoaudio-motor gnóstico tomando en cuenta cada una de sus fases. La importancia, interrelacionar los sentidos. La importancia de este método es que el estudiante no solamente aprenderá a escribir solo con dictados, que con la copia, no, más bien el estudiante tendrá la oportunidad de relacionar todos sus sentidos, como en este caso la visión, la audición, lo motor, incluso el gnóstico, podrá él relacionar todos estos sentidos y así poder producir o desarrollar un aprendizaje significativo en la ortografía. Ventajas. Las ventajas de este método son las fases. Estas fases deben ser manejadas de una manera positiva. El trabajo del docente es buscar actividades que motiven y sean sobre todo dinámicas para el estudiante. Perfeccionará la composición escrita.
El estudiante, al momento de hacer un dictado, por ejemplo, el estudiante tendrá la posibilidad, el dictado no solo tendrá que ser eh, pues se puede utilizar lo que son ilustraciones, videos, cuentos leídos, música, y así el estudiante tendrá una mayor concentración y podrá mejorar lo que es la ortografía. Proveerá la práctica reflexiva, podrá reflexionar la diferencia de una palabra con otra, la similitud de una palabra con otra, la importancia de escribir correctamente, porque si él cambia alguna letra, no va a estar seguro de lo que escribe, no va a estar seguro de la definición de aquella palabra. Entonces es muy importante todo esto en el método visoaudiomotor gnóstico. Los espacios multisensoriales. He hecho una recopilación de los espacios multisensoriales, lo cual me van a servir a mí como docente eh, poder crear espacios o como ahora, bueno, se los conoce como los rincones, donde de aprendizaje, por ejemplo, un rincón o un espacio multisensorial donde se utilice actividades que el estudiante podrá utilizar, sobre todo el sentido de la vista, otro espacio donde el estudiante podrá utilizar el sentido de la audición, otro espacio multisensorial donde harás uso del aprendizaje motor y por último el aprendizaje cognoscitivo, donde él tendrá la oportunidad de recordar aprendizajes previos y así encajarlos con los actuales y poder ahora él eh, autoeducarse y más que todo podrá desarrollar una nueva definición de alguna palabra. La ortografía. Por otro lado, tenemos de que la ortografía, griego ortos, que quiere decir correcto, grafo, que significa escribir. La ortografía tiene diferentes niveles. El primer nivel que ayudará al estudiante a sobrepasar lo que son el aprendizaje de signos de puntuación, la ortografía y la caligrafía. Segundo nivel, el uso de la M antes desde P y B, el signo de admiración, interrogación, la ortografía y la caligrafía. Tercer nivel, lo que será la mayúscula, de división silábica, agudas, graves, esdrújulas, el uso de la C, la S, la Z, el guión. Cuarto nivel, dictongo, hiatos, triptongos, acentos prosódicos y ortográfico, los dos puntos. Quinto nivel, división silábica, reglas generales de la acentuación. Y por último, el sexto nivel, con el estudiante podrá ya aprender lo que es la acentuación, consonantes V, B, C, S, H, R, R, raíces de palabras como es el geo, bios, hidro, hipo, homo, puntos suspensivos y comillas. El estudiante tendrá que pasar por todos estos niveles y así obtener una ortografía excelente. Ahora, si nos podemos dar cuenta, los primeros niveles, que es el primero, segundo y tercero, tienen una relación. ¿Por qué? Porque se habla mucho de lo que es la ortografía y la caligrafía. ¿De qué me sirve un estudiante que tal vez sabe tener una buena caligrafía, pero no escribe correctamente? ¿O de qué me sirve tener un estudiante que escribe correctamente, pero su caligrafía no es buena? ¿Qué pasa con el lector? Si el estudiante escribe de una manera incorrecta, el lector malinterpretará algunas definiciones, malinterpretará la idea. ¿Qué pasa si el estudiante escribe correctamente, pero su caligrafía no es legible? Entonces el estudiante o el lector en este caso no va a entender el mensaje que da aquel persona o aquel niño. Entonces es muy importante la correlación que tiene la ortografía como la caligrafía. Entonces este método me va a servir para no solo mejorar la ortografía, sino también mejorar la caligrafía en los estudiantes de tercer grado.
Algo muy importante es que se radica en que el estudiante va a poder escribir y a su vez redactar textos muy importantes en su periodo académico. Metodología, enfoque. Esta investigación o este informe tiene un enfoque mixto, el cual es cualitativo y cuantificativo. Perdón, cualitativo y cuantitativo. Ahora, ¿por qué es cualitativo? Porque se habla de la descripción de varias cosas, porque se habla de un análisis e interpretación de datos. ¿Por qué cuantitativo? Porque existen datos numéricos que me van a servir o que me sirvieron para llevar a cabo este informe. Tipo de estudio. El tipo de estudio es descriptivo, puesto que me permitió precisar y analizar la realidad del campo de estudio, de tal manera que se recopiló los datos de la muestra, utilizando como instrumento la recolección de datos, como es en este caso la encuesta, también la evaluación diagnóstica, lo cual esta estuvo dirigida, la evaluación diagnóstica, hacia los estudiantes y obviamente la entrevista hacia la docente. Diseño de investigación. El diseño de investigación fue no experimental, ya que las variables de estudio no tuvieron ninguna manipulación, es decir, que el investigador no alteró el objeto o el fenómeno de investigación. Al contrario, más bien se observaron los fenómenos de estudio tal cual como se da en la realidad. Métodos. Tenemos en este caso 5 métodos que me ayudaron a finiquitar lo que es el informe de investigación. Primer método, el método científico. El método científico me permitió obtener información precisa, esencial y fiable, de manera que se logró constatar los datos obtenidos mediante la revisión bibliográfica. Método analítico. El método analítico por esta ocasión me sirvió interpretar los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, tanto en la entrevista como en la evaluación diagnóstica. El método inductivo. Este se empleó para analizar lo que es con particularidad el objeto de estudio y a su vez con el fin de llegar a una conclusión general. Tenemos también lo que es el método descriptivo. En esta ocasión, el método descriptivo me ayudó a buscar características de estudio descriptivo, ya que se recalca lo educativo y acerca de la influencia que tuvo el método viso-audiomotor gnóstico en los niños de tercer grado. Entonces me permitió detallar y conocer las características del fenómeno sin modificar el estudio de la investigación. Por último, tenemos el estadístico. Permitió precisar los cálculos cuantitativos para las respectivas representaciones gráficas, los distintos resultados que se obtuvieron en el transcurso de la aplicación de instrumentos como es la preevaluación diagnóstica y la postevaluación diagnóstica. Muy bien. Como siguiente punto tenemos las técnicas. Primera técnica, la observación directa. En este caso, la observación directa se logró evidenciar la información fidedigna para el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, pero me permitió registrar y examinar el el nivel de ortografía de los estudiantes y a la vez me permitió aplicar el método visual-motor gnóstico en una aula de clase. Entrevista. La entrevista en esta ocasión fue dirigida hacia la docente de manera oral. Evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica se le aplicó a los estudiantes de tercer grado de educación básica, pero fue preevaluación diagnóstica y postevaluación diagnóstica. ¿Qué quiere decir preevaluación? Antes de la aplicación del método visoaudio-motor gnóstico. Una vez aplicado el método visoaudio-motor gnóstico en el aula de clases, se dio la postevaluación diagnóstica para así verificar el nivel de ortografía, cómo se inició y cómo termina el nivel de ortografía de los estudiantes, ya haciendo énfasis o ya haber aplicado el método visoaudio-motor
gnóstico en ellos. Muestra y población. Unidad Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, tercer grado, con una población de 31 estudiantes y un docente, dándonos un total de 32 talentos humanos. Análisis e interpretación de resultados. Resultados generales. Perdón, resultados generales de la entrevista docente. ¿Considera usted que los estudiantes presentan problemas de ortografía? El docente menciona que sí. Consideró que en la actualidad los niños post pandemia tienen muchos problemas de ortografía, ya que no saben las normas ortográficas. Se torna un poco difícil el aprender a escribir, ya sea por falta de hábito de la lectura o despreocupación propia, lo cual propicia una mala escritura y así poder crear una confusión, poca claridad y falta de coherencia. Usted como docente, ¿estima que el tiempo dedicado a la enseñanza de la ortografía es suficiente o insuficiente? La docente considera que en realidad la ortografía se la va trabajando conjuntamente con otros temas, en este caso con otras asignaturas. Pero en sí dedicarse a trabajar reglas ortográficas es muy limitado. Tomemos en cuenta que existe la materia de lengua y literatura, pero esto no es suficiente para enseñar las reglas ortográficas. Por eso, como docentes, debemos impartir lo que es la ortografía en todas las asignaturas. Debemos insertar la ortografía tanto en matemáticas, lengua y literatura, sociales y ciencias naturales. ¿Considera usted como docente que los estudiantes mejoran su aprendizaje en la ortografía por medio de sus sentidos? La docente manifiesta que sí, los estudiantes aprenden la ortografía a través de los sentidos, ya que esto a su vez le permite fortalecer y mejorar de manera optimizante sus capacidades y destrezas. Además, que cabe recalcar que los educandos aprenden de distintas formas. Muchos de los estudiantes aprenderán escuchando, otros viendo, observando, otros escribiendo y otros con información previa o información actual. Entonces, cada individuo, cada estudiante va a aprender de una manera distinta. Análisis e interpretación de resultados, preevaluación y postevaluación aplicada a los estudiantes. Preevaluación. El 3% de los estudiantes dominó los aprendizajes requeridos en ortografía, mientras que el 23% de los estudiantes alcanzaron los aprendizajes requeridos. El 32% de estudiantes que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Y por último, el 42% de estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos. ¿Qué quiere decir con esta tabla? Quiere decir que existe un alto índice de estudiantes que están bajo la nota 4 de nivel ortográfico. Entonces, quiere decir que existe un alto índice de estudiantes que no saben lo que es la ortografía, que tienen varias dificultades en la ortografía. Ahora bien, una vez aplicado el método visoaudiomotor gnóstico con estos estudiantes, se finalizó la postevaluación. El 29% de los estudiantes dominó los aprendizajes requeridos en ortografía, en cuanto al 49% alcanzaron los aprendizajes requeridos. El 16% de estudiantes que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Y por último, el 6% no alcanzaron los aprendizajes requeridos. Con esta tabla se puede evidenciar que ahora los estudiantes de tercer grado alcanzaron los aprendizajes requeridos. Existe una gran diferencia de porcentajes tanto en el dominio de la ortografía y en el alcanzar los aprendizajes requeridos. Entonces, se puede notar que existe una gran diferencia de la preevaluación con la postevaluación.
Conclusiones. Los datos analizados en la investigación en base a los instrumentos muestran que el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado es de un 3%, que corresponde a los que no dominaron los aprendizajes requeridos, en tanto que el 23% de los niños lograron alcanzar los aprendizajes requeridos. Por otro lado, existen también el 32% que están próximos a alcanzar los conocimientos ortográficos y finalmente existe un porcentaje considerable que representa el 42% de estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes requeridos. Por esta razón, es necesario aplicar el método viso-audio-motor-gnóstico en el aprendizaje de la ortografía. La aplicación de los instrumentos, como en la entrevista y la evaluación diagnóstica, permiten así enfocarse en la importancia de crear espacios multisensoriales mediante el método viso-audio-motor gnóstico, de manera que va a ayudar a este a fortalecer las habilidades ortográficas en los discentes. Y a su vez también se va a considerar actividades dinámicas, didácticas, que deben estar adaptadas a las necesidades de cada uno del ente importante, en este caso de niños y niñas, que llevamos el camino del aprendizaje. Por último, aplicar el método viso-audio-motor gnóstico en el aprendizaje ortográfico fue provechoso para el desarrollo integral de los estudiantes, logrando que niños de tercer grado de la Unidad Educativa Santa Teresita del Niño Jesús fortalezcan el aprendizaje de reglas ortográficas, mejorando así su comunicación escrita. Se evidencia que una vez empleado el método, el 29% de estudiantes dominan la ortografía, mientras que un porcentaje considerable, que es el 49%, alcanzaron los aprendizajes requeridos. Y por último, con un 16%, los estudiantes no están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. Y por último, un 3% de estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes requeridos. Entonces se puede notar la gran diferencia en ya haber aplicado lo que es el método viso-audio-motor gnóstico en esta aula de clase. Recomendaciones. Recomienda al docente aplicar actividades sensoriales y dinámicas que ayuden a desarrollar habilidades ortográficas en el educando. Por otro lado, fortalecer conocimientos ortográficos en el estudiante tomando en cuenta espacios sensoriales que se maneje actividades centradas a estimular estos sentidos y así obtener un aprendizaje duradero y significativo. Se recomienda al docente que es necesario enfocarse en la fase del método viso-audio-motor gnóstico, donde se considera que cada una de estas fases se direccionan a un sentido en específico, por lo cual se debe mejorar la serie de actividades que se va a manipular o que se va a tomar en cuenta para estos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención, Magíster Mirta Manzano. Espero que todo esté muy bien y que usted se encuentre muy bien. Muchas gracias.